¿Qué pasaría si les dijera que en este preciso momento un objeto de otro sistema estelar está atravesando nuestro sistema solar y desafiando las leyes de la física? Esto no es ciencia ficción. De hecho, algunos estudios sugieren que nuestro sistema solar recibe la visita de un objeto interestelar como este hasta 7 veces al año. Pero esta vez es diferente. Está obligando a los científicos de la NASA a un debate que podría reescribir todo lo que sabemos sobre el universo. Este misterioso objeto se llama TRESI Atlas y lo que está haciendo es, a todas luces, físicamente imposible. Me refiero a un comportamiento tan inusual que cuando llegaron los primeros datos, la suposición inicial entre los investigadores fue que se debía a un fallo en el instrumento, pero todos los diagnósticos confirman que los instrumentos funcionan con perfecta precisión y lo que detectan sugiere que podríamos estar observando algo mucho más profundo que un simple cometa atravesando el espacio interestelar. Permítanme ser claro. En mis 50 años como físico teórico, he visto a científicos descartar repetidamente hallazgos extraordinarios, simplemente porque no encajan con nuestros modelos establecidos, pero con Atlas TRESI no nos queda otra opción. Las anomalías se acumulan con tal rapidez y consistencia que incluso los astrónomos más convencionales se plantean ahora preguntas que antes creían propias de la ciencia ficción. Y lo más preocupante, los canales oficiales nos brindan mucha menos información de la que realmente poseen. Para desentrañar el origen de este misterio, debemos remontarnos al principio. El 13 de septiembre de 2024, astrónomos que utilizaban el Atlas Survey Array en Hawái descubrieron inesperadamente un extraño objeto que cruzaba los límites del sistema solar, un intruso interestelar. En un principio, parecía ser otro visitante habitual en el interminable viaje cósmico, quizá un pariente de Oumuamua. El objeto, de forma extraña, que desconcertó a los científicos en 2017 o un equivalente más cercano al cometa errante interestelar. Borisov, descubierto en 2019, el nuevo objeto fue rápidamente bautizado como TRESI Atlas, convirtiéndose oficialmente en el tercer visitante interestelar de nuestro hogar en el vasto universo. Pero lo que realmente conmocionó a la comunidad científica llegó después. Apenas unas semanas después de su descubrimiento, todos los datos demostraron que Atlas TRESI era diferente a cualquier objeto jamás visto. No solo era diferente, sino completamente distinto, como si fuera un emisario de una civilización lejana, portador de un enigma que desafiaba toda la comprensión que la humanidad tenía del universo. La primera y más importante diferencia reside en el análisis de la gravedad. Cuando la sonda TRESI Atlas sobrevuele Marte el 3 de octubre de 2024 a una distancia de aproximadamente 29 millones de kilómetros, una flota de naves espaciales la observará con una visión perfecta. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, la Mars Express y la Trace Gas de la Agencia Espacial Europea y la misión Tianwen-1 de China. El objetivo es medir las desviaciones orbitales causadas por la gravedad de Marte, un problema aparentemente sencillo que Newton podría haber resuelto hace 3 siglos, pero los resultados desafían todas las expectativas. Las mediciones muestran que la atracción gravitatoria es prácticamente nula, incluso indetectable, a pesar de que se estima que TRESI Atlas tiene un tamaño de entre 3 y 29 metros y una masa de aproximadamente 33 mil millones de toneladas.
equivalente a más de 5,000 grandes pirámides de Giza. Un objeto de este tamaño que pasara cerca de Marte debería haber causado perturbaciones gravitatorias significativas en las lunas del planeta o haber afectado a las sondas. Sin embargo, todos los datos indican lo contrario. El descubrimiento dejó atónita a la comunidad científica. Ya no se trataba de un error técnico, sino de un desafío directo a la teoría general de la relatividad de Einstein, que afirma que la masa siempre curva el espacio-tiempo. Si no existiera la gravedad, la masa sería prácticamente nula y aún así nuestros telescopios observarían un objeto masivo. Esta paradoja plantea preguntas difíciles. ¿Se trata de un objeto real, una elaborada ilusión o una forma de materia hasta ahora desconocida? El impacto para los físicos fue similar al de ver una bala de cañón y un globo experimentar la misma fuerza. Reveló una brecha en la comprensión humana de la relación entre masa y gravedad, dando pie a teorías que antes se consideraban descabelladas en la ciencia convencional. A partir de estos datos, la humanidad se enfrenta a dos posibilidades. Una es que Tracy Atlas esté compuesto de una materia extraña con una densidad extremadamente baja, más ligera que cualquier sustancia artificial conocida. La otra es que este objeto sea casi hueco, con solo una fina capa que rodea el espacio vacío en su interior. Esto contradice todas las leyes naturales, ya que los cometas se forman mediante la acumulación de polvo y hielo, lo que aumenta la densidad de la materia e impide la creación de una estructura hueca. En el universo, la uniformidad en la densidad es un resultado inevitable de la formación natural, pero Tracy Atlas rompe este principio, como si fuera producto de la mano humana y no de la naturaleza. Si la naturaleza no pudo crear un objeto hueco, ¿quién o qué podría? Una estructura así sugiere ingeniería, diseño y propósito. ¿Podría Tracy Atlas ser una nave espacial, una nave espía o incluso un faro cósmico que envía señales a través del tiempo? Esta pregunta obliga a la ciencia a ampliar su definición de objetos interestelares. Quizás sea hora de que la humanidad adopte una nueva definición. Un objeto interestelar inexplicable, cuyo origen natural ya no es evidente. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, quien ha generado controversia con su audaz hipótesis sobre el objeto interestelar Oumuamua, ha llevado a cabo un análisis detallado de la rotación de Tracy Atlas. Descubrió que la velocidad de rotación del objeto es demasiado lenta para un cuerpo sólido de su tamaño, pero demasiado estable para su masa estimada. La única manera de reconciliar estos datos contradictorios es asumir que la mayor parte de la masa en su interior ha desaparecido o que nunca existió, dejando un vacío casi perfecto. Y según Loeb, eso es solo el comienzo de este fenómeno inexplicable. La segunda anomalía que ha sacudido al mundo científico, el cometa Tracy Atlas está disminuyendo su velocidad. Puede parecer un detalle insignificante, pero desafía los fundamentos de la física clásica. El cometa natural, al acercarse al Sol, siempre sigue una regla sencilla. El calor solar sublima el hielo de su superficie, creando chorros de gas que actúan como miles de diminutos propulsores, acelerando el objeto a medida que se aleja de su estrella. Se trata de mecánica newtoniana pura, confirmada por cientos de años de observación. Oumuamua, el primer objeto interestelar jamás descubierto,
generó un intenso debate al acelerar de forma errática sin mostrar signos de desgasificación. Su mecanismo de propulsión invisible sigue siendo un misterio, pero al menos Oumuamua aceleró en la dirección de la radiación solar. Tracy Atlas hizo lo contrario. Entre el 23 y el 26 de septiembre de 2024, datos independientes del telescopio espacial James Webb, sistemas de radar terrestres y mediciones Doppler del Mars Reconnaissance Orbiter mostraron lo mismo. La velocidad de Tracy Atlas con respecto al Sol disminuyó de 40. Y 4 kilometers a 42, 2 kms, una disminución de 0. 2 kilomeses puede parecer insignificante, pero en mecánica celeste representa una desviación enorme que supera con creces cualquier margen de error instrumental. Además, el fenómeno no fue aleatorio. Presentó una dirección clara, una tendencia constante, y duró lo suficiente como para descartar cualquier posibilidad de error de medición. No existe ningún mecanismo natural capaz de frenar un objeto en el vacío del espacio. La radiación solar solo puede repeler el objeto, no frenarlo. El flujo de aire exterior solo puede empujarlo, no frenarlo. La gravedad solo puede atraerlo hacia el interior, acelerándolo, no desacelerándolo. ¿Qué está frenando al Atlas Tracy? Esta pregunta abre un nuevo abismo de dudas. ¿Está este objeto controlado por alguna tecnología, algún sistema de propulsión inimaginable, o es la primera señal de una interacción física completamente nueva, una fuerza nunca antes vista, ajena a la relatividad y la mecánica cuántica? Sea cual sea la explicación, Tracy Atlas parece ser algo más que un simple visitante interestelar. Se comporta como un objeto con un propósito, ajustando su trayectoria a voluntad, y si esto es cierto, la humanidad podría estar al borde de algo sin precedentes. La primera vez que observamos desde el espacio un objeto que no solo estaba de paso, sino que se encontraba allí por una razón, consideremos las posibilidades, cada una de las cuales abre una capa más profunda de misterio, donde la línea entre la ciencia y lo inimaginable comienza a difuminarse. Teoría 1, vela solar invertida. La primera hipótesis sugiere que Tracy Atlas podría tener una estructura similar a una vela solar, pero funcionando a la inversa. En lugar de usar la presión de los fotones del Sol para acelerar, estaría diseñada para crear resistencia, frenando su propio movimiento como un paracaídas gigante en el espacio. Para ello, el objeto tendría que mantener un ángulo absolutamente preciso con respecto a la dirección de la luz solar, lo que requeriría una estabilidad direccional extrema. Sorprendentemente, las mediciones espectroscópicas muestran que la superficie de Tracy Atlas es inusualmente reflectante, con un brillo similar al de un espejo, completamente diferente de la capa oscura de polvo típica de los cometas comunes. El problema es que los objetos naturales no pueden ser tan estables, giran caóticamente debido a las colisiones con micrometeoritos y a la gravedad desigual, pero el Tracy Atlas rota con una precisión casi mecánica, manteniendo una orientación perfecta a lo largo de su trayectoria. Es prácticamente imposible que un objeto que ha vagado por el espacio interestelar durante millones de años mantenga una velocidad de rotación tan precisa. Es como encontrar una peonza en pie en medio de un huracán. Su estabilidad recuerda la tecnología de control de actitud que solo vemos en las naves espaciales. No solo gira, sino que controla su propia rotación.
Segunda teoría, motivación invisible. Una segunda hipótesis sugiere la posible existencia de un sistema de propulsión activo aún no detectado. Podría tratarse de una tecnología avanzada de propulsión electromagnética o iónica, capaz de generar fuerza sin dejar rastro de escape perceptible. Algunos observadores también han avistado un tenue resplandor verde alrededor del núcleo de Tracy Atlas, posible indicio de plasma ionizado, el tipo de energía empleado en reacciones de propulsión avanzadas. Pero esto plantea una pregunta crucial. ¿Qué fuente de energía podría alimentar un sistema tan potente como para alterar la velocidad de un objeto de gran tamaño y mantener su movimiento durante milenios en el frío del espacio? Ningún mecanismo natural, desde reacciones nucleares hasta energía magnética, podría proporcionar un suministro de energía tan constante. Tercera teoría, corrección de la gravedad. La última posibilidad es aún más extraordinaria. Tracy Atlas podría estar utilizando la gravedad del planeta para ajustar su órbita, una táctica que los humanos denominan asistencia gravitatoria, pero tan sofisticada que resulta casi inquietante. Tras su sobrevuelo de Marte el 3 de octubre, su velocidad fue alterada intencionadamente. Más importante aún, se predice que la próxima trayectoria de Tracy Atlas la llevará muy cerca de Venus, a principios de 2025 y posiblemente a Júpiter en marzo de 2026. El análisis estadístico sugiere que la probabilidad de que esta secuencia de eventos ocurra por pura casualidad es inferior a 1 entre 50,000, el equivalente a lanzar una moneda al aire 15 veces seguidas. Esos números ya no son una coincidencia, sugieren un cálculo, una trayectoria predeterminada. Así pues, las tres teorías velas solares, dinámica invisible o correcciones gravitacionales, conducen a la misma conclusión aterradora. Tracy Atlas no es un asteroide cualquiera. Actúa como una entidad con un propósito, frenando, desviándose aparentemente, intentando permanecer en nuestro sistema solar el mayor tiempo posible con un fin que hasta ahora nadie se ha atrevido a confirmar. Y esto nos lleva quizás a la parte más preocupante de toda la historia de Tracy Atlas, el silencio de la organización. Poco después de que el objeto realizara su máximo acercamiento a Marte, el 3 de octubre de 2024, los datos detallados que la comunidad científica internacional esperaba desaparecieron repentinamente del dominio público. La NASA, que llevaba meses preparándose para las observaciones, anunció de repente que los datos se retrasarían debido a un cierre del gobierno. Un evento administrativo que tuvo lugar tan solo 2 días antes del sobrevuelo, interrumpiendo todas las comunicaciones oficiales. Justo cuando se estaba haciendo historia, la Agencia Espacial Europea declaró que los resultados aún se estaban procesando, mientras que la Agencia Espacial China, que habitualmente publica imágenes de Tianwen-1 en cuestión de días, guardó absoluto silencio esta vez, sin hacer comentarios, ni compartir ni una sola imagen. Lo alarmante es que este patrón no es nuevo. Cuando apareció Oumuamua en 2017, la publicación de mediciones de radar y datos espectroscópicos cruciales se retrasó durante meses. Cuando Borisov falleció en 2019, la historia se repitió con las mismas vagas excusas de problemas técnicos, y ahora, con Tracy Atlas, el ciclo de silencio continúa. Un bucle que se repite con asombrosa facilidad. En una era donde la información viaja globalmente en segundos,
el silencio se convierte en una forma de comunicación. No se trata simplemente de la ausencia de datos, sino de una elección deliberada. Un susurro apagado en el espacio, transmitido a través de su silencio, y eso es lo que mantiene despiertos a muchos investigadores. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué la necesidad de un silencio global? El 29 de octubre de 2024, el telescopio Tracy Atlas alcanzó el perihelio, su punto más cercano al Sol, a una distancia de aproximadamente 1,36 unidades astronómicas, justo por encima de la órbita de Marte. Este fue el punto de mayor exposición al calor y la radiación durante todo su viaje. Irónicamente, en ese momento crucial, la Tierra se encontraba en el lado opuesto del Sol. Todos nuestros telescopios más potentes, incluido el James Webb, estaban bloqueados, incapaces de observar. Se produjo un vacío de datos de varias semanas, como si alguien hubiera corrido el telón en medio de una película. Fue durante este periodo de inactividad que algo pudo haber ocurrido y haber permanecido completamente oculto a la vista humana. En esencia, un cometa que alcanza el perihelio solo tiene dos posibilidades: o se desintegra bajo la inmensa presión térmica o explota violentamente, dejando una brillante cola de millones de kilómetros de longitud. Al evaporarse sus componentes volátiles. Pero cuando Tracy Atlas reaparezca tras el Sol a finales de noviembre de 2024, estará completamente intacto. No hay señales de desintegración ni pérdida de masa, ni se ha registrado un solo fragmento. Para un objeto que se creía compuesto de hielo suelto y polvo, su supervivencia desafía todos los modelos físicos conocidos. Los cometas son, por naturaleza, extremadamente frágiles. Incluso pequeños cambios de temperatura bastan para hacerlos explotar. Un objeto hueco que viaja a más de 200, 0, 0, 0, kilómetros por hora debería haberse desintegrado al expandirse el hielo y el polvo en su interior bajo el calor del Sol. Sin embargo, Atlas Tracy no solo sobrevivió, sino que regresó intacto como si nunca hubiera sido tocado. Esto no fue una coincidencia, parecía un experimento exitoso, una prueba de resistencia, una muestra de tecnología o quizás una escalofriante evidencia de que este objeto era algo más que un simple cometa. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, quien ya causó revuelo al sugerir que Oumuamua podría ser tecnología extraterrestre, ha presentado ahora una hipótesis más audaz. En un artículo reciente, propuso que Tracy Atlas podría ser una gigantesca nave de carga que transporta multitud de objetos más pequeños ocultos en su interior hueco. Comparándola con un diente de león cósmico, Loeb sugiere que Tracy Atlas podría ser una nave nodriza diseñada para desplegar pequeñas sondas en momentos oportunos durante su viaje a través del sistema solar. Y de ser así, el perihelio, cuando el Sol está oculto a todos los equipos de observación humana, sería la oportunidad perfecta para liberar esas semillas sin ser detectadas. Deténgase un momento y considere las aterradoras implicaciones de esta hipótesis. En efecto, se lanzaron objetos más pequeños. Durante ese período de oscuridad, podrían estar moviéndose silenciosamente por todo el sistema solar, en órbitas que los astrónomos no pueden predecir, con propósitos que la humanidad aún no comprende. Cada cuerpo celeste, cada región del espacio que alguna vez creímos vacía, podría albergar ahora extrañas criaturas silenciosas,
liberadas de ese mismo diente de león interestelar. El proyecto Galileo, dirigido por el profesor Loeb, está escaneando el cielo con un sistema de sensores multiespectrales para detectar fenómenos inusuales. Si en los próximos meses aparecen objetos o señales extrañas que desafían toda explicación convencional, su coincidencia con el perihelio del asteroide 13 Atlas sería un problema grave. Todo apunta a que no estamos solos. ¿Qué lugar ocupa la humanidad en esta historia? Estamos ante un objeto extrasolar que desafía las leyes fundamentales de la física. Es hueco donde debería ser sólido, se desacelera donde debería acelerar. Su órbita muestra indicios de una orientación deliberada, no del azar. Su estructura sugiere ingeniería artificial y, lo que es aún más inquietante, las instituciones responsables de proteger nuestros cielos guardan un silencio misterioso en un momento en que la humanidad necesita respuestas. Pero en lugar de entrar en pánico, Avi Loeb y muchos otros científicos pioneros ven esto como una invitación, no como una advertencia. Una invitación para que la humanidad reescriba los fundamentos de su comprensión del universo. Cada anomalía es un mensaje, cada fenómeno desconcertante es una pregunta sin formular. Y quizás Atlas 13 sea la primera gran prueba que el universo envía a la civilización terrestre para ver si estamos preparados para formular las preguntas correctas. La sonda 13 Atlas continuará su viaje por el sistema solar hasta 2025 y más allá. El 19 de diciembre de 2024 sobrevoló a 269 millones de kilómetros de la Tierra y se espera que se aproxime a Júpiter en marzo de 2026, una oportunidad perfecta para poner a prueba las teorías de manipulación de la gravedad. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea estará presente para observar, llevando consigo tanto las esperanzas como los temores de la humanidad. A diferencia de Oumuamua, que desapareció antes de que pudiéramos comprenderla, Atlas 13 sigue aquí. Nos brinda tiempo, datos y la oportunidad de explorar uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Y la pregunta que deja en el aire, en el universo, estamos observando un objeto o una intención, ya sea que Atlas 13 resulte ser una anomalía de la naturaleza o algo más profundo. Su aparición constituye un hito asombroso en la historia del pensamiento humano. Este objeto nos ha obligado a confrontar los límites mismos de nuestra percepción con posibilidades que antes solo nos atrevíamos a confinar a las páginas de las novelas de ciencia ficción. Nos ha hecho comprender que el universo no necesariamente opera según nuestra lógica o creencias. De vez en cuando envía un silencioso mensajero desde las profundidades del espacio, solo para recordarnos que los mayores descubrimientos no radican en respuestas fáciles, sino en preguntas que nos hacen dudar de aquello que antes creíamos cierto. Quizás esa sea la verdadera esencia de 13 Atlas, no el fin de un misterio, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el viaje de la conciencia humana, un capítulo que abre un diálogo entre la inteligencia humana y el vasto silencio del universo. Una conversación no con palabras, sino con la danza lenta y grácil de los cuerpos celestes sobre el telón de fondo del espacio y el tiempo infinitos. Algunos investigadores del proyecto Galileo han planteado la audaz hipótesis de que, si 13 Atlas es en realidad una nave nodriza alienígena, su desaceleración, estabilización y movimiento deliberado
así como su paso por el perihelio, podrían explicarse como una serie de maniobras controladas. El perihelio, cuando desaparece temporalmente de la vista humana, podría ser un momento de activación o despliegue, y si se trata de un mensajero artificial, el silencio de las agencias espaciales ya no es una mera coincidencia, sino que podría reflejar un intento de controlar la información sobre asuntos que la humanidad aún no está preparada para conocer. La lección que nos deja este visitante interestelar es simple pero profunda. Nunca dejemos de cuestionar. El mayor obstáculo para la verdad no es la distancia entre las estrellas, sino la prisión de la certeza en nuestras propias mentes. Tracy Atlas nos recuerda que debemos mantener la curiosidad, dudar de la versión oficial y tener el valor de admitir que tal vez apenas estamos empezando a comprender nuestro lugar en este vasto universo. El misterio del Atlas Tracy continúa desentrañando como piezas de un rompecabezas que caen del cielo. La pregunta que queda para ti, lector, es: ¿qué crees que es realmente el Atlas Tracy? ¿Un fenómeno natural sin precedentes que nos obligará a reescribir las leyes de la física? ¿O la primera evidencia de que nunca estuvimos solos? Comparte tus teorías. Y si quieres seguir la trayectoria de Atlas Tracy y los demás misterios que el universo nos depara, no te pierdas los próximos eventos, porque lo que ocurra a continuación podría cambiar para siempre nuestra percepción del cielo nocturno. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo las próximas aventuras